¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes después del noticiero que estupendamente hacen Gustavo Tubio, Valeria San Pedro y todo el equipo. Una noche intensa, por supuesto, como siempre las que tenemos. La Argentina siempre es intensa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cualquier día es intenso. Y estamos, por supuesto, ya con el mes de junio comenzado, con todo lo que representa la pandemia con números altos. Lamentablemente esos números altos implican también una gran cantidad de personas que están en terapia intensiva y también lamentablemente un número récord de fallecidos. Vamos a estar hoy hablando con Miguel Wieniawski. Siempre es un verdadero placer hablar con alguien tan claro, con tanta cultura, con sabiduría, acerca de la realidad, de su visión profunda de la realidad, ¿no? Vamos a también hablar ya sobre lo específico que tiene que ver con este momento de la pandemia, las vacunas, los interrogantes, las dudas que todavía persisten, con también un hombre destacado, un hombre de una gran seriedad y reconocido en el mundo científico, aquí en Argentina y en el mundo, el doctor Jorge Geffner. Y además un hombre de una enorme intelectualidad, una enorme honestidad intelectual. Vamos a estar también prestándole atención a este caso que sucedió en Santa Cruz con esta profesora que tuvo esta discusión con las madres de la escuela donde da clases allí en Las Heras, negando la existencia del COVID y la importancia de la vacuna. Es un hecho muy, muy delicado. Y con Eleonora Gozman vamos a tener una aproximación a lo que representa este fenómeno realmente escandaloso que significa la realización en el medio de la pandemia aquí en Sudamérica, ni más ni menos que en Brasil. La semana pasada decíamos, no debe hacerse en la Argentina, y las autoridades tuvieron una actitud sensata y dijeron, acá no lo podemos hacer. Y ahora va a Brasil, no se puede hacer en ninguna parte. Esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes aquí esta noche en El Corresponsal, que comienza, como siempre, con la reflexión editorial. Bien, la Argentina siempre es turbulenta y siempre tiene un componente dramático, no importa cuál sea la circunstancia. Por supuesto que a este componente dramático le agregamos ahora lo trágico, que representa la pandemia en su expansión, en su dimensión y en la cantidad de vidas que ha contado. Contamos ya y ha costado ya más de 80.000 vidas, lo cual da idea de lo que esta pandemia significa para cualquiera que quisiera minimizarla. A esto se le agrega el componente político. Y lo que hemos vivido la semana pasada es realmente bochornoso, porque está marcando claramente esta actitud del gobierno de enfrascarse en una disputa política con la oposición, en primer lugar, y con todos los que representan una mirada crítica de todo este proceso del gobierno en su manejo de la pandemia. Siempre al gobierno le cabe la mayor responsabilidad porque es el que tiene que tomar las decisiones. Y no dejo de mencionar que dentro de la oposición también hay quienes quieren hacer uso político de la pandemia. Sí lo hay. Pero efectivamente el poder que tienen de hacer o no hacer cosas es mucho menor. La responsabilidad la tiene quien está a cargo de hacer cosas, que es el gobierno de este turno. Y seguramente también tendríamos críticas para hacer si el gobierno de este turno sería de la oposición. Nadie imagine que estos que están ahora hacen las cosas mal y los que no están harían todo bien. No, eso no ocurre. Nos toca juzgar a los que hay ahora.
Y así como siempre digo, me gusta poner en perspectiva, así como después de alguna discusión que hubo sobre lo que era el coronavirus, cuando la ciencia estaba alertando y desde la política aquí en Argentina algunos querían negarlo, así como elogiamos cuando el presidente de la República tomó la decisión de instalar e instaurar una cuarentena prematura, que dio oxígeno, sin duda, en una situación que hubiera sido mucho peor de lo que fue. Claramente ese rumbo, esa actitud de alejar el componente político, político en el sentido político partidario, no político mayúsculo, del gobierno, hoy está perdida. Fue el principal logro que tuvo al comienzo el presidente de la República, reconocido por todos, y eso generó un cenit de aprobación. Esto está perdido. ¿Qué es lo que vimos esta semana? Porque me quiero centrar en todo lo que representa, poniendo el contexto, esta discusión acerca de las vacunas, que es muy penosa y lamentable. Una cosa es que haya dificultades para conseguir la vacuna, las hay, en todo el mundo. Otra cosa es hacer las cosas mal, haciendo que lo difícil sea mucho más difícil. El tema de la negociación con Pfizer y de la negociación con los laboratorios en general siempre es muy difícil. Siempre recuerdo a alguien que trabajó en el ensayo clínico que se hizo aquí con Pfizer. La Argentina fue el país que mayor cantidad de casos aportó. Que me decía, Pfizer es una compañía muy áspera. Y hacía una coma y me decía, como lo son todas las compañías farmacéuticas. Todavía no está claro por qué la Argentina tuvo los problemas que tuvo con Pfizer. Porque además, si uno ve los contratos, por ejemplo, el contrato con AstraZeneca, también tiene cláusulas que son muy duras en relación a la protección que buscan los laboratorios. La pregunta es, ¿por qué con AstraZeneca sí y con Pfizer no? Es una pregunta que hasta el momento no tiene respuestas. Y todas las respuestas que da el gobierno no hacen más que agregar confusión. Tuvimos esta semana todo este episodio que se generó con el integrante en el programa COVAX de la Argentina que dijo que Argentina no había querido las vacunas. Esto generó un frenesí dentro del gobierno buscando una desmentida. Después vino la desmentida de Santiago Cornejo, que fue tan confusa que hizo cierta aquella frase, no aclare porque oscurezca. Pero junto con esto, nosotros nos encontramos con que la problemática es permanente. Por ejemplo, hay una muy buena noticia. Richmond va a empezar a producir la vacuna Sputnik. Es una muy buena noticia. Sin embargo, y alguien dirá siempre hay un pero, y es un pero impuesto por la realidad, ¿no? Hoy hablando con Marcelo Bonelli y Marcelo Figueiras decía, tenemos para fabricar el componente 1, todavía nos falta el componente 2. Y esta es la realidad. Tenemos además lo que dijo uno de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública en la Comisión de Diputados, cuando dijo, no vamos a comprarle a COVAX, porque dijo en aquel momento, no nos interesa y el precio era muy alto. Lo terminó ratificando esta semana Santiago Cafiero. ¿Cuán alto era el precio? Porque cuando lo que está en juego es la vida, ningún precio es suficientemente alto como para no comprar vacunas. Y sin embargo, ahí estuvo la confirmación de que no se compraron las vacunas o no se pidieron las vacunas del programa COVAX en la cantidad que la Argentina necesita. Y esto, por supuesto,
que hay que decirle al gobierno no se arregla con enojos, ni se arregla con echarle la culpa al otro. Y el gobierno, obviamente, que va a hacer de la vacunación un uso político, a lo mejor le va bien, ¿eh? A lo mejor termina yendo bien. Son dos cosas distintas. Usted a veces puede hacer cosas malas que le dan buenos resultados. Son igualmente malas. Claramente el gobierno, digamos, va a hacer uso político de la vacunación. Hoy hemos visto, hay un caso en Misiones de eso. Y está claro que cuanto el gobierno más ataca a los críticos es porque menos argumentos tiene. Cuando alguien tiene argumentos, no hace falta atacar al otro o criticar al que critica para fortalecer una posición, sino que usted tiene los argumentos. Mire, no, cuando dicen A, es esto, acá está. Estos, los documentos y demás. Mire, va a ocurrir algo esta semana que uno dice, ¿por qué no ocurrió antes? Va a haber una convocatoria en la Cámara de Diputados a los laboratorios para que expliquen ante los representantes del Congreso el porqué de los problemas con las distintas vacunas. Y uno dice, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esta cláusula o estas cláusulas de confidencialidad con Pfizer, que uno las puede entender? No dijeron, bueno, está bien, no las podemos comunicar tal vez a la opinión pública, pero sí las vamos a compartir con los representantes en el Congreso, que son representantes, digamos, legales de la ciudadanía, para que ellos sepan y para que todos estemos en conocimiento de cuáles son los problemas que tenemos. Mire qué simple medida de sentido común, de mancomunión, que hubiera generado transparencia y tal vez hubiera ayudado mucho en destrabar algún problema o generar un accionar político, una actitud de gestión y negociación acordada y tal vez más exitosa. No se hizo. Fíjense ustedes, ¿no? En este contexto, claramente, quiero compartir dos declaraciones que ocurrieron esta semana. Primero voy a ir con, le voy a pedir a la producción, la de Axel Kicillof. Kicillof, que habló ayer anunciando estas nuevas vacunas con India, que son, por supuesto, yo las escuchaba y decía, qué buenas noticias, qué cosa importante, ¿no es cierto? Porque todos queremos tener vacunas para todos, ¿no? Yo quisiera tener ya las 2 dosis de la vacuna AstraZeneca que tengo y no sé cuándo la tendré, como tantas otras personas, ¿no? Así que cuando aparece esto de que hay más vacunas, uno las celebra. Pero claro, este gobierno obliga a escuchar con atención la cosa. Kicillof dijo esto. Ya veo que van a empezar a buscarle, como decía yo, ese pelohuevismo, a ver qué pueden decir malo, a ver si alguien piensa que esta vacuna es mala y hay alguien que empieza a desconfiar, como lo hicieron originalmente con la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya, también un instituto prestigiosísimo, yo lo explicaba acá con más de 100 años de trayectoria, pero bueno. Hoy afortunadamente le fue para el demonio con esa campaña. Es más, en vez de joder, ayuden y traigan alguna vacuna. Aunque sea en condiciones transitorias o condicionales, traigan alguna vacuna. Y hagan como estamos haciendo nosotros. Si las consiguen, désela al gobierno nacional para que la reparta equitativamente. Esto no es quien se salva primero. Porque nadie se salva primero. Nos salvamos todos y entre todos. Bueno, les confío que cada vez que lo escucho a Kicillof, tuve una interesante conversación con él y discusión hace poco en Radio Rivadavia, en mi programa. Cada vez que lo escucho a él digo, no pierde, se quedó en el tiempo Kicillof. Él cree que sigue siendo un dirigente y habla a una asamblea estudiantil. El lenguaje ordinario que utiliza, ¿no? Y esta forma de expresarse, ¿no? Entonces, uno decía, bueno,
qué buena noticia. Y después empecé a escuchar lo mismo Kicillof sobre los 10 millones de vacunas, que fue un título ayer. Pero cuando lo escuchaba el mismo Kicillof, aparecían los peros. Porque dijo Kicillof, ¿no?, que obviamente la vacuna tiene que ser aprobada por el ANMAT. Seguramente lo será, pero no está aprobada todavía. Primer punto. Después, la vacuna tiene que tener, por supuesto, un nivel de producción importante y estar aprobada para su exportación por India. Porque India, ustedes saben, debido a la cantidad enorme de casos que tiene, cerró todas las exportaciones de las vacunas. Por eso no han llegado las vacunas de Covishield, de AstraZeneca, que estaban comprometidas en mayor cantidad, porque India dijo, cerramos todos y todo va para nuestro país. Por eso no llegaron tampoco las de Sputnik, porque Rusia iba a fabricar en Rusia las vacunas para los rusos y las vacunas para exportación iban a provenir fundamentalmente de India. Así que dijo Kicillof, bueno, tenemos 10 millones de vacunas. Cuando India las produzca y las exporte, que no se sabe si va a ser mañana, dentro de 10 días o dentro de un mes. Ojalá fuera mañana. Le estaríamos diciendo a Kicillof, qué bueno. Pero no se sabe, ni él mismo lo sabe. Y después dijo Kicillof algo increíble, ¿no? Dijo, bueno, y además la llegada de las vacunas va a estar, digamos, sometida a las necesidades del Plan Nacional, porque en este momento hay amplia disponibilidad de vacunas. ¿En qué país vive? No hay amplia disponibilidad de vacunas. Han llegado más vacunas, pero todavía estamos lejos de la cantidad de vacunas que necesitamos para lograr por lo menos que el 60% de la población en la Argentina tenga una dosis para, de alguna manera, remedar el panorama del Reino Unido de Gran Bretaña. Pero estas cosas no las digo yo, se expusieron. Por lo tanto, para decirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿quién pone el pelo huevismo? El mismo gobierno. Porque una de las cosas que está generando el gobierno, y no se dan cuenta, es que anuncian cosas y mienten. Entonces uno tiene que ir a buscar todo para decir, ¿será como dijeron? Porque después de los 15 millones que prometió el presidente de la República, que además le prometió millones a Ecuador y a Bolivia, uno dice, ¿pero será como dijeron? Porque uno quisiera que así fuera, pero no lo es. ¿No? Repito, empiezan a producirse las vacunas de Sputnik en la Argentina, muy buena noticia. Pero empieza a producirse el primer componente, el AD26. No se sabe cuándo va a llegar el principio activo para el AD5, que es el segundo. Ojalá llegue mañana. Porque en este contexto, lo que está ocurriendo, que hay mucha gente que se ha dado la primera dosis de la Sputnik y a la cual ya le venció el periodo. Entonces, estas cosas son las que el gobierno debería contestar, inclusive más. Deberían pensar, porque saben lo que sucede esto, nos pasa acá en el canal, me pasa en la radio, nos pasa a todos. La gente, como no tiene una respuesta del gobierno, porque la gente llama a los lugares donde vacunan, no le dan respuesta para decir, ¿sabe cuándo llega? ¿Qué pasa si pasaron 12 semanas, 14 semanas? En el gobierno ante esto, alguien debió haber planeado, miren, vamos a llamar a la gente, vamos a contactarla a través del mail, de la misma manera como la contactamos para vacunarse, para decirle, mire, sabemos que usted está en las 12 semanas, quédese tranquilo por esto y por aquello. Estas son las cosas que deberían hacer y no me deben nada por la idea, que no es ninguna idea genial, es sentido común. Entonces, está claro que frente a esta realidad, el gobierno, en vez de reconocer sus falencias, tiene como único objetivo echarles culpas a los otros. Y no es que los otros sean perfectos. Pero esta es la realidad. Es decir, cuando el gobierno ataca fuertemente, es porque efectivamente tiene dificultad para exponer argumentos.
para defender sus posiciones. Y cuando fuera de las cámaras y de los micrófonos se escucha a alguna gente del gobierno con sensatez, que la hay, dicen, no, es así, es indefendible. Y tenemos miedo de salir a decir A o B porque no sabemos cuándo llega la vacuna. Para concluir en este contexto, habló también el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que fue al Senado. Santiago Cafiero tiene un problema, ¿no? Realmente en su debut en la primera división de la política, ¿no? Cristina no lo quiere. Santiago Cafiero forma parte de ese grupo de funcionarios que no funcionan, según marcó Cristina. Y así como le pasa al presidente de la República, Cafiero cuando va al Senado y demás, trata de hablar para la interna. Entonces, cuando habla para la interna, él tiene que reñir con nosotros, porque es la única manera que el kirchnerismo entiende de crear, de construir poder. En vez de buscar, no significa que no tenga derecho de defenderse, tiene todo el derecho, y que no tenga el derecho de criticar a los opositores, no de la manera como la hace y con los argumentos que da. Porque cuando aparecen los argumentos uno dice, ¿no se dan cuenta de lo que están diciendo? Dijo Santiago Cafiero en el Senado esto. Hoy, sobre todo, nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuentas, visitadores médicos que dirigentes políticos. Cuando el presidente, en síntesis, se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Cada uno va a asumir sus responsabilidades. A fin de cuentas, todos vamos a tener que rendir cuentas. Cuando esta pesadilla termine, cada uno va a tener que hacerse cargo. Y se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros. Bien, debo decirle a Santiago Cafiero que efectivamente cada uno va a tener que hacerse cargo de las cosas que dijo y que hizo. Cafiero debe darse cuenta que el gobierno que él integra deberá hacerse cargo de las promesas de vacunas que no llegaron. Deberá hacerse cargo del uso político que se está haciendo de las vacunas. En muchos lugares, lo venimos diciendo, la gente va a vacunarse y aparece gente de la cámpora diciendo tu gobernador te cuida, te cuidamos y demás, haciendo propaganda con esto. Deberá hacerse cargo Santiago Cafiero y el gobierno del cual forman parte del vacunatorio VIP. Deberán hacerse cargo de la falta de reconocimiento hacia enfermeras, médicos, científicos, que siguen ganando salarios de miseria, en condiciones muy malas. Deberán hacerse cargo de la falta de transparencia en las negociaciones. Y deberán hacerse cargo, sobre todo con la falta de vacunas, de esta oleada de muertes que está asolando la Argentina, porque efectivamente las vacunas que prometieron no llegaron ni en tiempo ni forma. De todo eso se va a tener que hacer el gobierno de Alberto Fernández, del cual Santiago Cafiero forma parte. Bien, seguimos. Les recordamos que vamos a estar con el doctor Jorge Geffner, que va a estar contestando preguntas sobre el tema de las vacunas, dónde estamos, las dudas que la gente tiene.
en relación a la combinación de vacunas, lo que representa la segunda ola. De todo esto vamos a estar hablando con él. Vamos a estar hablando con Santa Cruz también, a propósito de este episodio que pasó tremendo con la profesora que le inculcó a los alumnos que el COVID no existe y la vacuna tampoco sirve. Y ahora lo tenemos a Miguel Viñaski. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, el gusto es mío, Nelson. Bella noche. Bella noche para vos. Miguel es un hombre exquisito. Acá además nosotros lo disfrutamos no solamente a Miguel, sino a Nico Viñas, que es una estirpe de calidad humana y profesional fenomenal. Miguel acaba de sacar un libro, La Posnormalidad, que lo he hojeado y está fantástico, ¿no? Y me quedó mucho esa imagen que está en una pronunciación del faro de Diógenes, la historia de Diógenes, que era un Diógenes de Sinope, ¿no? Buscando honestidad y decencia en el mundo. Y voy por esto, ¿no es cierto? Miguel, ¿cómo evalúas lo que estamos viviendo hoy en la Argentina en este momento de la pandemia? Yo creo, Nelson, que precisamente esta circunstancia de anormalidad, que después va a devenir una posnormalidad, revela lo mejor y lo peor. De pronto entonces tenés sujetos que arman un negociado en el aeropuerto de Ezeiza, claro, para hisopar lo peor. Uno dice, no puede ser, claro, no puede ser que estén lucrando, ¿no es cierto? Pero también lo mejor, digo, también hay ángeles, no sé, las enfermeras, los médicos, incluso globalmente, digamos, la transformación que implica el tema de haber conseguido vacunas en tiempo récord. Ahora bien, la Argentina particularmente está en este punto de inflexión en donde apuntamos a los mejores, a mejorar, y a los discursos honestos, o a lo peor. Escuchábamos, recién lo pasabas, pero yo desde que lo dijo estoy un poco anonadado con las palabras de Santiago Cafiero. Digo, con 80.000 muertos, da para, con una arrogancia así sobradora de recreo escolar, acusar a los parlamentarios, en ese caso, interesados en preguntar por una vacuna, digamos, calificarlos despectivamente, en ese caso, porque no hay ningún demérito ser visitador médico, claro, pero él quiso hacer un sinónimo de, son lobistas ustedes, sí, y acusarlos de esa manera cuando obviamente la sociedad genuinamente está atravesada por una preocupación. Digo, 80.000 muertos, uno no se cansa de repetir esta cifra tremenda, ¿no? ¿Viste? Y ahí estamos, ¿viste? ¿Vamos por la honestidad o vamos por la deshonestidad? ¿Vamos por la arrogancia o vamos por la humildad y el trabajo en conjunto? Ahora, Miguel, ¿por qué pensás? Es un punto muy importante que además se verifica como importante en todas las circunstancias. Hoy es la pandemia, ayer fue otra cosa y mañana será alguna otra, ¿no? Es decir, este punto, hoy lo pensaba, ¿no? Es decir, hubo un momento de la pandemia en donde el gobierno tuvo una actitud que le generó reconocimiento, es decir, un hecho de decir, dejemos lo político de lado, avancemos todos juntos, que no significaba que todos pensaban lo mismo, discutían, ¿no? Cuando veíamos esa foto de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof. ¿Por qué se dejó eso? ¿Por qué entendés que pasó eso? Mira, voy a ser muy concreto, y cuando uno a veces es muy concreto, bueno, puede ser ríspido. Yo creo que por la figura de Cristina Fernández. La figura de Cristina es divisiva. No le resto responsabilidad o irresponsabilidad a todo el oficialismo en algún sentido, pero la verdad es que ese camino nos había aliviado un poco a todos. Ver a Larreta, al presidente, etcétera, y a los demás en conjunto, porque es lo que necesitamos, porque lo que seguramente no necesitamos es la voluntad de poder de unos en contra de los otros, ¿no? Ahora, la figura históricamente, la cultura política de la vicepresidenta es la de divide y reinarás, y de algún modo reina, logra reinar, conserva su poder reinando de esta manera, y los demás entonces, como también vos recién señalabas, hablan para esa interna. La interna es ella, es una persona. Bueno, así ha acumulado poder, pero la verdad que a nosotros no nos hace bien, me parece eso. Sin duda. Es un tema muy profundo. En otro de tus párrafos vos marcás, ¿no? Esto nos llevó a las profundidades, y las profundidades finalmente, cuando uno llega y las aprovecha, eleva, ¿no?
Sí. Te marco porque efectivamente una de las cosas muy fuertes de todo este periodo y toda esta circunstancia que tal vez la pandemia ha exacerbado porque la ha hecho manifiesta en temas muy sensibles, ¿no es cierto? A veces puede haber cosas que podemos detectar nosotros como analistas políticos y demás, pero que no son evidentes para la gente. ¿A qué Sí. atribuís esta transformación de Alberto Fernández? Porque efectivamente hay alguien que había prometido muy claramente, muy públicamente, otra cosa que la ha abandonado. ¿Por qué? Mira, yo hipotetizo que se ha rendido a Cristina. Ajá. Se ha rendido, es decir, ha asumido que su periodo es transicional y que no puede frente a la verdadera jefa de esta coalición y a toda la organización que la sostiene, que también va en la búsqueda de las cajas diversas que maneja el cristinismo y el Instituto Patria. Ahora, esta rendición tiene un enorme costo moral, un enorme, inmenso costo político, y fíjate, Nelson, que aparecen quienes han estado muy, muy cerca de Alberto, como Randazzo Sí, sí. o Monzó, etcétera. Digo, acá se está abriendo algo que Alberto Fernández ha dejado vacante, digamos, ¿no? Que es un diálogo. Veremos si eso funciona o no. Por el momento es un indicador de un cierto nuevo escenario político que estaría gestándose. Pero se ha sometido, ha decidido someterse porque o se le han cerrado todos los caminos o él mismo decidió Ah. no Ahora, avanzar más por su cuenta. te sorprende porque además vos sos un hombre que va a lo profundo en relación a lo que tiene que ver con temas de valores, ¿no? Porque hay circunstancias a lo mejor que decíamos pueden ser más sutiles, pero esto en definitiva también representa para él una denigración propia, ¿no? Cuando vos, digamos, algo que comprometiste públicamente, lo contradecís todos los días y haces de tu palabra algo en lo cual no se confía, es un elemento de deterioro de la persona como tal, ¿no? ¿Te llama la atención? Mira, en este caso sí, a la vez no, porque a veces la política desintegra moralmente a las personas. ¿Qué frase Puede esta? ocurrir. ¿Qué frase? ¿Qué concepto esto? ¿No? La política desintegra moralmente a la persona. Qué fuerte, ¿eh? Y no necesariamente, pero algo que puede ocurrir. Y me parece que muy lamentablemente en este caso ha ocurrido. Yo lo escuché de cerca, Alberto Fernández, prometer ante periodistas, empresarios y demás, que nunca más iba a volver a aquel país de locos en el cual se agraviaba a los periodistas y a los medios, que ese delirio era un disparate. Y fíjate, su jefe de gabinete acaba de decir, los medios. Y, y volvimos a eso. Claro, Y claro. efectivamente es una desintegración, digamos, ¿no? Quiero compartir con Miguel, también lo voy a invitar al doctor Jorge Geffner a compartir esto porque tiene una importancia capital. Esto sucedió con una docente en Santa Cruz. Quiero decirles que, como siempre hacemos, llamamos también a la docente para escucharla. Yo fui muy crítico de la docente, que se sintió molesta y por eso no aceptó hablar con nosotros. Tiene todo el derecho a hacerlo, pero siempre nos gusta trabajar queriéndolos escuchar a todos, dando el derecho de réplica y tener la posibilidad de tener esta franqueza de decirle a la persona en el aire lo que dijimos para que ella lo pueda replicar. No quiso, así que esto doy cuenta de estas circunstancias que ustedes tenían que conocer. Esto pasó en Santa Cruz, por favor. Y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mí no me interesa. Si ustedes quieren hablar con la gente, tienen todo el derecho a ir a hablar con la gente. Y estoy dando formación ética. ¿O qué creen ustedes que es formación ética? ¿Cómo pensar, señora? Por favor. ¿Cómo cree usted? Usted no le puede decir a mi hija que el COVID no existe. Señora, No existe. no puede hacerlo. No debe existe. hacerlo. Se enferma Usted y está se muere la equivocada. gente, señora. Usted está equivocada. Le quiero decir otra cosita. Que no se mueren de ningún COVID porque el COVID no existe. Yo tengo a mi hermano médico científico y es el que me informa. Se están muriendo la gente por neumonía. Mi mamá tuvo neumonía. Exacto, Mi mamá tuvo bueno. neumonía. Exacto. ¿Y Pero sabe cuando qué? ella Le voy a decir algo. ingresó con COVID, señor. No, ¿vio? señora, Ella ingresó por no, COVID, no, el virus. No,
Solo le voy a decir algo, eso le dicen, eso le mienten. La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de la neumonía, las tratan del COVID que no existe. Entonces la gente se está muriendo por ese Yo tema. pregunto, ¿no? ¿Cómo se trata una enfermedad que no existe? Yo pregunto porque no soy doctora. Está bien, está bien. No, yo lo entiendo. No hay tratamiento porque no existe, entonces no saben qué hacer. Muy bien, Lorena Sánchez es una de las mamás que tuvo este increíble cruce con la profesora. Lorena, ¿cómo le va? Bella noche, Nelson la saluda. Hola, buenas noches, Nelson. Han pasado ya varios días, ¿cómo están ustedes frente a esto? Y cuéntenos qué es lo que ha pasado allí, qué es lo que sigue pasando, porque sin duda esto debe seguir repercutiendo en la comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, esto pasó el día lunes. Así es. Los chicos tenían una clase de Zoom y bueno, estaban hablando de otros temas y terminaron hablando de esto y bueno, se armó un gran lío. ¿Qué dicen Mi hijo los es chicos? uno de los chicos alumnos de ella. Lorena, ¿qué dicen los chicos? ¿Su hijo, Y los hija? chicos... Y todos estaban asombrados los chicos. Mi hijo estaba muy asombrado, no entendía nada, porque nosotros acá en casa le hablamos de este tema. Yo soy una de las mamás que le dice en el video a la maestra que mi mamá falleció de COVID. Claro, claro. Hace 20 días, en el momento que se lo había dicho, era hace 20 días que mi mamá había fallecido de COVID. Yo se lo dije en el video a ella. Ella me responde a mí diciéndome de que no mueren de COVID, mueren de neumonía. Qué fuerte realmente estas cosas, ¿no? ¿Qué edad tiene su hijo? 14 años. 14 años, o sea, son chicos adolescentes. ¿Les generó, al margen de la repercusión, porque obviamente esto genera consecuencias en cuanto a las conductas, estamos con esta conducta de cuidarse y viene este mensaje, tuvieron que hablar, digo, usted y los padres de cada uno de los chicos para o convencerlos o reafirmar la necesidad de seguir cuidándose? Hubo una reunión en la escuela, las autoridades de la escuela enseguida tomaron cartas en el asunto, se hizo una reunión vía Zoom y bueno, la gran mayoría de los padres decidieron que no van a participar sus hijos de las clases de esta señora. Mi hijo tampoco va a participar de las clases de esta señora. Doctor Jorge Geffner, lo recibimos con mucho gusto. Quiero también su reflexión, porque además una de las cosas que decía la profesora es que su hermano médico le había dicho esto, y estoy coligiendo que la semana pasada hubo en Rosario un grupo de médicos por la verdad negadores de esto. ¿Qué le sorprende o qué le genera esto, doctor Geffner? No, te genera una bronca bárbara, una bronca bárbara. Uno podría, si la situación no fuese tan trágica, uno diría solamente que es ridícula la posición, no tiene ningún tipo de sustento. Pero viendo lo trágico que es la pandemia, realmente es tremendamente peligroso que haya un grupo, incluso un grupo de profesionales, como vos haces mención, sustentando cosas que no tienen ningún tipo de sustento, son tremendamente peligrosas y a uno le cuesta encontrar la racionalidad. Mientras todo lo que es el personal de salud está dejando su vida frente a los enfermos, mientras tenemos que padecer 80.000 fallecimientos, mientras estamos haciendo un esfuerzo tremendo, digo como sociedad, para tratar de manejar que aparezcan este tipo y más dar este mensaje nefasto a los chicos. Cuando vos tenés una maestra enfrente que teóricamente vos la respetás como una persona Claro. que... Entonces el mensaje a los chicos es tremendamente peligroso. Realmente es muy, muy malo desde cualquier arista, injustificable, incomprensible. ¿Le sorprende, doctor? Me sorprende. Me sorprende porque son expresiones, digamos, creo que muy minoritarias, pero que tienen alcance. Y entonces hay gente que puede llegar a dudar acerca de la seriedad, de la gravedad de la pandemia, entonces, si algo no existe, ¿para qué vas a usar barbijo? ¿Para qué te vas a preocupar por el distanciamiento? ¿Para qué te vas a preocupar en airear ambientes?
Entonces realmente es una actitud incomprensible, pero tremendamente, tremendamente peligrosa. Miguel, ¿qué pensás de esto? Bueno, en sintonía con el doctor Gettner, ¿no? Digo, la intersección entre ignorancia y propalación de la ignorancia, además ocupando en el caso de esta señora, un lugar de responsabilidad docente, es literalmente letal. Y después, también tomando lo que decía el doctor recién, cuidado que a veces los pocos pueden hacer mucho daño. Claro. Son pocos, no sé cuántos son estos médicos negacionistas, terraplanistas, llamémosle, pero pueden ampliar su círculo de influencia. Y bueno, y la negación también es una costumbre, también incluso en nuestra cultura sociopolítica, ¿no? De no ver los hechos. Bueno, un hecho más evidente, más documentado, más atroz que este no sé, es absolutamente indiscutible, pero estos delirios a veces brotan también y la verdad es que, bueno, Sin duda. asolado. Ahora, como marcaba recién el doctor, fíjate que aquí, en uno de los elementos, y lo marcaba también la mamá, Sí. todo el elemento institucional, ¿no es cierto? El marco, fíjate Miguel, el marco institucional hace que este mensaje, digamos, por suerte las madres o los padres tuvieron esta actitud de reacción, si no, el marco institucional termina generando el riesgo de ser validante, ¿no? Muy interesante eso, porque claro, la institucionalización le da verosimilitud a los dichos. Muy interesante, ¿no? Lo que decía recién la señora Lorena. Y sin embargo, hay unos anticuerpos, digamos, sociales, se ve en el diálogo de la madre, muy respetuosas frente a la locura. Pero bueno, algunos pueden ser inoculados también por, llamémosle, el virus de esta demencia y de la ignorancia, ¿no? Le pregunto a la mamá, y esto le preguntaba sobre la reacción del grupo de padres del colegio, y en la localidad, ¿qué es lo que ha generado esto? Y ha generado un gran revuelo. La señora ha salido a hablar por otros medios radiales y ella reafirma lo que dice. Reafirma, ella no tira nada para atrás de todo lo que dice, redobla la apuesta de todo lo que dice. ¿Qué significativo esto, doctor Gebner? Porque qué duro cuando usted, más allá que tenga la evidencia, no puede convencer con el peso de la evidencia, ¿no? Bueno, eso pasa con el caso de esta maestra, pasa también con gente tremendamente cerrada y muy comprometida en la actitud irresponsable, que son, por ejemplo, los movimientos antivacunas, Claro. que, digamos, tenemos una buena noticia, acá tienen poco peso, pero en otros países como Estados Unidos y Europa tienen mucho más peso. Mirá que Estados Unidos sigue sin llegar a la inmunidad de rebaño porque hay ciertos estados republicanos que realmente no avanza el programa de vacunación. Así es. Realmente es algo complejo y habría que buscar la manera de convencerlos de algún modo, si es que existe ese modo y no solamente la expresión de una opinión fanática sin ningún tipo de fundamento, y entonces ahí no tenemos cómo acceder. Claro, me impactaba lo que contaba, ¿no? La señora, su mamá falleció. Hay muchos casos allí de COVID, han tenido muchos casos, y si tuvieron, más allá de la cantidad, casos graves. Y acá en La Cera es una localidad de 35.000 habitantes. Ajá. En el día de hoy, el hospital todos los días baja la cantidad de casos que hay. Y en el día de hoy había 155 casos, si no me equivoco, con 29 fallecimientos. Epa. Es un número alto, estamos hablando de La Cera, es un número alto, ¿eh? Y preocupante para ustedes, ¿no? Sí, mire, le quiero contar algo particular que me ha pasado. Yo tengo toda mi familia en Buenos Aires. Yo soy la única que está acá en la provincia de Santa Cruz con mis hijos. Imagínense que yo no pude llegar a ver a mi madre. Yo tuve que ver el entierro de mi madre a través de un teléfono. Imagínense qué cruel que es todo lo que nosotros hemos pasado, y escuchar a esta docente diciéndome que el COVID no existe. O sea, yo traté amablemente, sin ser maleducada, de no faltarle respeto,
porque quizás en otra persona le hubiese dicho otra cosa, y traté de no salirme de mi lugar, pero es muy cruel. Usted le agrega un elemento, y yo obviamente valoro mucho que usted cuente esto, le agrega un elemento emocional muy fuerte que no conocíamos en el momento de este episodio, ¿no? Entiendo su vivencia, no solamente que haya fallecido su mamá, sino que usted no pudo despedirse de ella. No, y fue muy duro todo, fue todo muy rápido, porque mi mamá estaba bien, estaba trabajando, y en 2 semanas pasó todo esto. Ella fallece en el hospital Esteban Echeverría, si no me equivoco el hospital se llama así, y bueno, fue todo muy de sorpresa para nosotros. No se puede viajar, yo no pude viajar porque estoy con mis 3 hijos, y todo se complicó. Y escuchar a una docente que a mi hijo le está diciendo que el COVID no existe, cuando mi mamá falleció de COVID, no hace un mes todavía, porque mi mamá falleció el 8 de mayo, y o sea, es como meterte el dedo en la llaga. No sé si me explico lo que le quiero claro. decir. Nos deja impactado. Qué testimonio, Miguel, ¿no? La verdad que sí, el fanatismo es muy cruel. Es muy cruel. El fanatismo, digamos, el fanático no empatiza con el otro, no quiere comprender, no quiere ver y genera entonces una agresión tremenda como que sufre Lorena, ¿no? A ver, su madre, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Su madre, y una persona insiste. Esa es una gran enfermedad también, el fanatismo, ¿no? Insiste fanáticamente como si tuviera la soberanía, la verdad, en una barbaridad. Horrible, horrible. Gran dolor. Impacta mucho además esto que acaba de agregar Lorena, ¿no? Porque obviamente lo comparto tanto con Miguel como con el doctor Geffner, ¿no? A veces hay relatos enunciativos de una realidad. Te impacta mucho cuando esa realidad se encarna, ¿no? Y finalmente su familia es una protagonista de esta tragedia del COVID, ¿no? Es un elemento muy fuerte que entiendo la reacción de su familia, Lorena, frente a esto, ¿no? Y sí, totalmente. Estamos pasando por un momento, todo el mundo, esto es mundial, no es acá en nuestro país, en la Argentina o en las Heras. Esto es en todo el mundo y hay que tomar conciencia de lo que se dice, de lo que se hace, más cuando uno tiene a cargo X cantidad de niños, porque son niños, son adolescentes que están desarrollando su mente, y se le hace un cortocircuito a los chicos, porque, o sea, mis hijos, ellos ya saben todo, saben que se tienen que cuidar, saben que tienen que usar el tapaboca, el alcohol en gel, no son mucho de salir tampoco, pero las pocas veces que salen ellos saben. O sea, y dejar un mensaje así, porque los chicos le creen a los maestros, le creen. Y nosotras como mamás estamos tranquilas porque nuestros hijos están con la maestra. Estamos tranquilas y mire todo lo que se desarrolló. Mire si esto hubiese pasado en una clase presencial. Nosotros no nos hubiésemos enterado y esto no hubiese salido a la luz. Doctor Geffner, qué fuerte esto, ¿no? Para tenerlo en cuenta y, digamos, qué luz anaranjada enciende en relación a ver cómo desde la escuela se educa y no se desinforma, ¿no? Que sé que además usted es un hombre muy comprometido con todo lo que significa la divulgación del proceso y del mensaje científico. ¿Qué alerta significa esto, no? Sí, y tremendamente importante, y rescato un concepto por fuera de la actitud realmente nefasta de esta maestra al negar lo evidente con lo problemático que es, importante acercar al conjunto de la gente esta experiencia de lo que significa realmente el COVID. Y a nivel educacional podríamos hacer más en esto. No podemos hacer una excursión por lo que es una terapia intensiva, evidentemente. Pero ahí quizás todos tenemos en algún sentido, por fuera de esto que es otro mundo, lo de la maestra, un sentido de negar las cosas. A mí no me va a tocar, o bueno, es algo lejano. Y realmente hoy por hoy es una cosa potencialmente cercana a todos. Y en función de eso es que tenemos que ser cada uno tremendamente responsables
en las medidas clásicas, uso de barbijo, distanciamiento, etcétera, etcétera. Porque estamos todos muy cerca, muy cerca. No podemos entrar en la terapia, no podemos hacer excursiones a las terapias, pero habría que llevar de alguna manera esto, que es lo que nos dicen los médicos terapistas, cuando salen del hospital y ven un bar con gente o gente que se abraza afuera, dicen, qué contrastante, ¿no? Notable, Miguel, qué dato también, ¿no? También para reflexionar, ¿no? Esto ha podido trascender, como decía recién la mamá, ¿no? Bueno, porque los chicos estuvieron allí y la tecnología además luego permitió que esto tomara la dimensión que corresponde, ¿no? Afortunadamente trascendió, porque esto es un abuso. Hay múltiples formas de abuso. Es un abuso de poder. Bien lo dijo Lorena. Si no hubiera habido cámaras, ni siquiera se hubieran enterado y un niño, un chico es un chico, es inocente, y la maestra está puesta en un lugar precisamente de poder. Ahora, debemos protegernos de los abusos en su forma, en sus múltiples irrupciones, ¿no es cierto? Y yo me permito decir, en algún sentido, esta señora es una maestra abusadora. Lorena, yo le agradezco mucho. Algo que usted quiera consultar, lo tenemos acá al doctor Gebner, que es una autoridad en esto, y aprovecho porque esto está pasando en Santa Cruz. Algo que usted o los padres me quisieran consultar, con muchísimo gusto, Lorena. No, son muchas cosas que se me cruzan en la cabeza en este momento y no quiero ser inapropiada. La entendemos. Lorena, le agradecemos mucho, le mandamos un saludo a usted y a todos los padres. Cuídense mucho, cuiden mucho a sus hijos. Bueno, si me dejaría destacar algo, lo que usted quiera, por favor. Quiero destacar el gran labor que está haciendo nuestro Hospital de las Heras, que trabajan mucho todos, enfermeros, ambulancia, el equipo del COET, de la localidad de Las Heras. Un gran trabajo se está haciendo acá. Eso quiero ir a destacar. Imagino en ese dato que usted nos da, lo que debe haber pesado allí, el contraste que representa esto que ustedes vivieron y denunciaron, ¿no? Totalmente, totalmente. Lorena, muchísimas gracias. Un saludo para toda su familia y para toda la gente de Las Heras. Muchas gracias a ustedes. Miguel, antes de despedirte, quisiera una reflexión tuya por lo que este episodio representa en este contexto que estamos viviendo. Y es un episodio que encarna una historia de la muerte misma, no la muerte cercana, la cercanísima, y se contrapone eso tan humano que es el dolor frente a la muerte de una madre por esta plaga que mata de esta manera masiva, se contrapone, yo quiero insistir en esto, con la cuadratura del fanático, ¿no? Debemos curarnos de muchas cosas del COVID, cuidarnos y curarnos con el tiempo, y debemos cuidarnos y curarnos del fanatismo, de la sinrazón, de la locura. Miguel Viñaji, el privilegio de tenerte hoy aquí con nosotros, con tu sencillez, humildad, sabiduría. Te mandamos un fuerte abrazo y a todos les decimos no dejen de leer La Posnormalidad. Un abrazo. No es una ficción, es algo que nos pasa a nosotros. Gracias, Miguel, un saludo. Gracias, abrazo. Muy bien, me voy a dialogar con el doctor Jorge Gebner, ahora sí de tema específico. Sí, que me está diciendo la producción que volvimos a llamar otra vez a la maestra de Santa Cruz porque queríamos escucharla. Seguramente hubiéramos discutido, discutir significa no reñir, sino intercambiar cosas, y no aceptó. Vamos ahora, me interesaba mucho, doctor Gebner, este tema conceptual, ¿no es cierto? Porque marca una de las tantas aristas. ¿Cómo estamos hoy en qué momento de la pandemia estamos hoy acá en la República Argentina? A mí me gusta definirlo como un momento paradojal. Concretamente, estamos en el peor momento de la pandemia en Argentina, más allá de que ahora hay un corrimiento hacia el interior del país, medido en términos de casos, medidos en términos de fallecimientos y en el sistema de salud saturado. Entonces, estamos en un momento crítico. Paradojalmente, yo creo que si logramos seguir avanzando
aunque estamos atrasados, y más allá del balance que podamos hacer de vacunas, si logramos avanzar en los próximos 2 meses, cubriendo a todo lo que es mayores de 45 y 50 años, que es factible hacerlo, entramos en otro momento. Entonces hay una luz, tenemos una luz, pero el momento es crítico, absolutamente crítico. En ese escenario, cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le compete, y personalmente. Y segundo, yo creo que estos 9 días de restricción que tuvimos, tuvieron un efecto, ¿sí? Y en provincias que no hicieron esto, como Córdoba, explotó la pandemia. Posiblemente tendremos que repetirlo a futuro. Y una alerta sobre un asunto en el cual tenemos que mejorar, que es el control de las fronteras, y básicamente es Ezeiza. Vos fijate que hace 2 o 3 días Reino Unido, que manejó muy bien la pandemia en la última etapa, están muy preocupados, muy preocupados. ¿Por qué? Porque están creciendo los casos, poco porque la manejan, en función de una variante que todavía no circula en el país, que es la variante india. Hay 2 variantes de preocupación que no circulan, pero muy preocupantes, porque evaden parcialmente la acción protectora de las vacunas. India y Sudáfrica. Entonces, un control estricto de una frontera que sigue siendo porosa. Me interesaba mucho tenerlo, por supuesto, al doctor Gebner, que representa la seriedad científica, como de tantos otros que tenemos aquí, porque este concepto me parece muy importante, doctor, esto que representa hoy la variante india y alguna otra, es decir, no está cerrado esto, junto con la esperanza que representa la vacuna, el capítulo del COVID-19 no está cerrado con la vacunación. No, no está cerrado con la vacunación. No está claro todavía cómo responden las vacunas en eficacia frente a estas variantes, pero ya hay 2 o 3 trabajos que dicen que la eficacia es menor. Ya se están desarrollando vacunas de segunda y de tercera generación que en vez de atacar a una sola variante, en poquito tiempo vamos a tener cobertura para otras variantes. El asunto es que tenemos que retrasar en la Argentina el ingreso. Claro. Y quizás no lo hicimos bien con la variante de Manaus, que surgió en Brasil. Entonces aprendamos de esa experiencia. Por ejemplo, en otros países vos ingresás del exterior y más allá del test que acá se hace antígeno, que tiene baja sensibilidad, o incluso aunque hagas una PCR, si estás en un periodo particular, entonces lo que se hace es 2 semanas de aislamiento. 2 semanas de aislamiento en condiciones correctas, etc. Y entonces vos sabés que el virus ahí sucumbe. Ese control de fronteras para darnos tiempo, avanzar en la vacunación y que se pongan en marcha nuevas vacunas es algo crítico. Miren lo importante que acaba de decir el doctor Gebner, todo lo que dice es importante, ¿no? Es decir, para que nos demos cuenta de la dimensión de esto, ¿no? Así llegar una persona que dice, si hiciera un PCR negativo, tiene que estar efectivamente aislado porque no se sabe en qué momento está, si está en el periodo de ventana incubándolo o no, ¿no es cierto? Pero no es lo que estamos haciendo ahora. Eso es lo peligroso. No es lo que estamos haciendo. Entonces sí pescás a un conjunto de personas que, aún sin ser sintomáticas, si no, no podrían embarcarse, dan PCR positivo, antígeno positivo, pero sigue siendo mucho más permeable de lo que hacen otros países. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dar un paso adelante. Y el otro sentido que tendríamos que dar un paso adelante es en el asunto de los medios de transporte. Por fuera, yo creo que tenemos que repetir la experiencia de los 9 días. Pero si terminados esos 9 días, el lunes, vos transitás por Constitución, Retiro y 11, y la gente se apiña para entrar al tren, es algo que tenemos que mejorar. Entonces, yo creo que hay que definir cuáles son áreas calientes de transmisión y actuar en consecuencia. Es para escucharlo, ¿no? Digo, algunos en el gobierno se enojaron cuando nosotros decíamos esto y algunos otros, ¿no? Digamos que hay un pensamiento científico indiscutible de una honestidad intelectual. Quiero hacer un paréntesis porque esto que dijo, ¿para usted tiene sentido la Copa América en Brasil? No tiene sentido. Por eso no estuve bien al tanto de la actitud de los jugadores de Brasil. Pero están con mucho miedo. Si están vamos a hablar con Leonardo Cosma, pero me interesaba su visión de esto. No, pero ni Copa en Argentina, ni Copa en Brasil, ni Copa que involucre que jugadores vayan, tengan contactos con personas y puedan incorporar nuevas variantes. Estamos en el escenario de una guerra contra el virus. Con jugar un campeonato en países como Brasil e incluso en Argentina, que está en una situación, es una irresponsabilidad manifiesta, total y absoluta. Muy importante esto. ¿Les sorprende que se juegue? Que porque hasta el momento no esté suspendido esto, digo, porque la opinión de los especialistas, el otro día lo decía acá el doctor Pedro Camp, pero es prácticamente unánime, ¿no? Es unánime. La verdad que me gustaría que me sorprenda más, ¿no? Me sorprende porque en el terreno del fútbol evidentemente hay intereses económicos
que superan los intereses genuinos de cada uno por defender la vida. Porque Evidentemente esto es así. representa un riesgo para los jugadores y para la región como tal, en cuanto a que pudieran ser transportadores, ¿no es cierto? Para los jugadores, para la familia de los jugadores, para el lugar donde vuelven los jugadores y realmente la posibilidad de introducir nuevas variantes. Hay otras 2 o 3 más que están en... Entonces, la verdad que si no es algo esencial, quedémonos en casa o por lo menos no vayamos a otros países. Y el campeonato de fútbol deberá esperar. El nivel de fallecimientos, en los últimos 24 días tuvimos 10.000 casos de fallecimiento. ¿Hay alguna razón especial? Es una curva que no se había tenido en la Argentina durante toda la cuarentena. ¿A qué debemos estar atentos o, digamos, a considerar en relación a qué puede estar generando esto? La pandemia, esta segunda ola es distinta a la primera. Y se explica en Argentina porque hay 2 variantes nuevas, que en ambas dan cuenta del 50% del total de virus que circula o incluso un poco más, que es la de Manaus y la británica. ¿Qué significa? Son mucho más transmisibles, vos lo ves cuando hacemos en el laboratorio las cargas virales, mucho más altas las cargas virales y son más graves. Y eso explica lo que están viendo en terapia intensiva, que al principio llamaba la atención y ahora los terapistas se acostumbran un poco. Gente joven, gente de 30 y 40 años, algunos deportistas sin comorbilidades que terminan con ventilación. Es decir, que son... Lo mismo pasó en Manaus, en Brasil, y lo mismo pasó también en la India. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y entonces a los jóvenes que siempre les decíamos cuidarse, cuidarse y cuidarse para no transmitir la infección, insistimos, para no transmitir y para resguardar la propia seguridad. Usted entiende, porque una de las cosas, claro, que estas cepas finalmente han develado, porque al principio estaba esta idea que en Europa circuló de que la segunda ola era más contagiosa pero menos agresiva. La realidad es distinta, ¿no? Sí. Eso lo pasó, el Reino Unido llegó a esa conclusión. Primero decía la variante de Kent, la propia, sí, claro, que se adueñó rápidamente del Reino Unido, es más contagiosa, pero no más agresiva. Y poco a poco vieron que es más agresiva y la variante de Manaus más agresiva todavía. Y ahora sabemos, hace 2 semanas, que la variante de la India es no solo más agresiva, sino mucho más transmisible que la variante británica, que ya era más transmisible al respecto. Entonces, es una problemática, por eso es tan importante el control de fronteras. ¿Qué es la vacuna india que ayer se anunció en la Argentina? Es una vacuna tradicional, de las más tradicionales, muy tradicionales. Es una vacuna virus inactivado, como Sinopharm y como Sinovac. Está transitando fase 3. Los primeros resultados de fase 3 comunicados en un interín fueron buenos, con un 80-85% de efectividad en la prevención de la infección sintomática. Es una buena, obviamente tendrá que culminar el interín de fase 3, presentar los datos al ANMAT y ojalá que la podamos tener. Hay que ver cuándo, en qué momento India las libera, porque India está haciendo una extraordinaria campaña de vacunación porque realmente está muy, muy mal. Pero bueno, es bueno tender eso y es bueno tender puertas a todas. Vos fíjate que en el terreno de vacunas, por fuera de las que están ya aplicándose, tenés 40 vacunas en distintos lugares del mundo en fase 3 y 57 en fase 2. Es decir que el problema de la restricción de las vacunas, yo creo realmente que es un problema que de acá a 3-4 meses va a estar superado. El problema es proveerse ahora con todos de la mayor cantidad de vacunas. Doctor, esto que usted está marcando, ¿no es cierto? Gente joven y demás, Pfizer está empezando toda la experimentación con jóvenes entre 12 y 18 años. El otro día hubo algún informe que leía en alguna revista científica. ¿Entiende usted que esta característica de las nuevas cepas llevará a que habrá que incluir a los menores de 18 años también en la vacunación a futuro para generar protección? Sí, yo creo que sí, pero más teniendo en cuenta el problema de transmisibilidad. Es raro, es la única tranquilidad relativa que esta pandemia. Es muy, muy poco frecuente. Existen casos, y en Argentina los tenemos, de gente menor de 18 con afecciones severas. Existe, hay gente con terapia intensiva y hay fallecimientos semanales, pero muy poquitos. Pasa que es un elemento muy importante la juventud como transmisión. Así que, tanto por lo que padecen como por lo que transmiten, la vacuna frente a SARS-CoV-2 va a tener que ser incluida en los calendarios obligatorios de vacunación. Doctor Gebler, muchísimas gracias por ilustrarnos, como siempre. Muchas gracias por la invitación, Nelson. Esta es información, para que sepamos, la vacuna es una esperanza. Estamos con la esperanza que la vacuna empiece a llegar a la Argentina con mayor velocidad, pero eso no exime de los cuidados. Los interrogantes de los que habló el doctor marcan
este desafío que para la ciencia y la humanidad representa el COVID, que no se termina en el momento en el cual estamos vacunados, para saberlo y tenerlo en cuenta. Ya venimos con Eleonora Gozman en un minuto. A la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Jujuy se potencia al mundo. Proyectamos para el 2022 ampliar a 82.500 toneladas la producción de carbonato de litio para la fabricación de baterías. Invertimos de manera conjunta entre privados y el Estado provincial, respetando el ambiente. Bueno, la Copa América en Brasil es un verdadero escándalo. Recién hablamos con el doctor Jorge Geffner para dar su apreciación científica. Nos vamos a Brasil y ahí el gusto de hablar con una gran periodista, muchos años corresponsal en Clarín, una corresponsal fenomenal, de esas que no se quedan en el escritorio, sino que sale a la calle y conoce a todo el mundo y toda la trastienda de la realidad brasileña. Eleonora Gozman. Hola Eleonora, ¿cómo te va? Bella noche. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué decís? ¿Cómo estás vos? Bueno, nosotros muy bien. ¿Cómo está Brasil? No se sabe si los jugadores de Brasil van a jugar o no. Contanos la trastienda de esta Copa que no se sabe en qué va a terminar. Realmente no se sabe, pero ya casi hay una certeza. Los jugadores en realidad están planteándose, todo el equipo, el plantel de jugadores, que hay que decir, 21 de ellos, de los 23 que conforman la selección brasileña, 21 de ellos juegan en el exterior, juegan en Europa, o sea, están en equipos europeos. Y además en este momento están jugando las eliminatorias del Mundial, con lo cual están, digamos, como muy sobrepasados de actividad. Ahora, ¿qué va a pasar? El martes, después del partido que tengan con Paraguay, van a leer o van a dar a conocer la posición de los jugadores respecto de la Copa América. Ajá. Ya se sabe cuál es la posición es negativa. Mirá. Lo que ellos no quieren, y esto es interesante, no quieren politizar el tema, ni contra ni a favor de Bolsonaro. O sea, esto es más allá, digamos, de la politización que pueda tener el tema, ¿sí? Esto es lo que ellos plantearon, lo dejaron muy claro y ya se sabe lo que van a decir, porque se han manifestado desde el entrenador de la selección hasta el capitán de la selección, han dicho que realmente realizar esta Copa en este momento va contra todos los criterios de salud y básicamente contra los propios, ¿no? Por supuesto. Impactante lo que nos confirmás como adelanto, que además marca una actitud de sentido común. ¿Y qué reacción se espera del gobierno? Porque eso es una bomba para Bolsonaro, que además hace la Copa con la esperanza de que gane Brasil, ¿no? Sí, desde luego. Y tiene equipo para ganar, digámoslo también, ¿no? Sí, sí. Eso es una cosa absolutamente cierta. Pero mira, en realidad ahí lo que está, lo que puede pasar con Bolsonaro es nada. Digamos, si hay alguna declaración negativa, se va a silenciar. Es obvio, él no se va a comprar una pelea, una disputa con los jugadores, porque además hay un problema. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, la CBF, está acusado en este momento de haber asediado sexualmente a una empleada de la CBF, a una empleada importante de la CBF, con lo cual el lunes la propia CBF convocó al Consejo de Ética de la Confederación, ¿no? Claro. Para analizar esto, para discutir realmente qué fue lo que pasó, si existió o no ese asedio que denuncia contra Rogério Caboclo, que es el presidente de la CBF, exacto. Sí, exacto.
Ahora, Eleonora, en este contexto, porque también ya se han expresado varios gobernadores de Estado diciendo acá la Copa no, y por eso Bolsonaro eligió determinadas sedes. ¿Esto políticamente en qué está y qué puede significar políticamente? Si, más allá que los jugadores no quieran que se use políticamente, eso va a tener una consecuencia. Si los jugadores cuando confirmen esta declaración, Eleonora. Mira, lo que pasa, ¿viste? ¿Qué puede pasar? Dos cosas. Uno, que no se haga, o dos, que sí se haga, pero con un plantel que no sea el plantel más importante. Ante lo cual, vos fíjate que hay una reacción también de aquellos que son los que patrocinan la Copa América. Bueno, ellos han dicho que si falta Neymar, falta Messi y falta Suárez, y esa Copa América dejó de ser una copa interesante. Pasa a ser una especie de copa de segunda clase, ¿se entiende? Ahora, es muy fuerte lo que como anticipo nos estás dando, porque había algún rumor, pero no se sabía con esta seguridad, porque existe el riesgo que esto genere todo un efecto dominó. Si los jugadores de Brasil se niegan, digamos, esos jugadorazos con ese nivel, pueden estar seguidos por otros, ¿no es cierto? Esto genera, en la opinión pública hoy, en la gente, ¿qué se dice? No, en la opinión pública, desde luego, vos pensás, la opinión pública está un poco dividida en ese sentido también. Están aquellos que son partidarios de Bolsonaro, digamos, que les interesaría que la Copa se haga, que están protestando. Esto se ve a través de las redes sociales con mucha claridad. Pero por otro lado vos tenés a la población que está caceroleando, disculpa, de cacerolas, ¿no? Golpeando las cacerolas en las ventanas. Entonces, por ejemplo, hubo el jueves pasado, cuando Bolsonaro habló públicamente, salieron con los cacerolazos, pero no sabés lo que era San Pablo, era un infierno. Un infierno no para nosotros, pero sí para ese sector político, digamos, no más, pro Bolsonaro. Entonces, ahora bien, ¿cómo esto puede quedar? Y bueno, qué sé yo te digo, mira, esta es la situación al día de hoy. Vos sabés que, como en todo, es muy difícil hacer un pronóstico certero, ¿no? Uno se puede equivocar de aquí a la China, por decirlo de alguna manera, ¿no? No. Sin duda, una cosa impactante. Eleonora, y la última, porque te repito, hiciste una descripción fenomenal y nos diste un anticipo bárbaro. ¿Cómo está viviendo Brasil, al margen de Copa América, esto que está sucediendo con esa cantidad imparable de casos? Bueno, mira, justamente es terrorífico lo que puede llegar a pasar si se hace la Copa América. Justamente están hablando los especialistas, sobre todo especialistas en estadísticas, que dicen que si se hace la Copa América, en el periodo en que tenga lugar esta Copa, se llegará a 115, 120 mil casos diarios. Ahora, si vos tenés ese volumen de casos diarios, olvídate, vos sabés lo que puede pasar con la cantidad de muertos. Está generalmente asociado. Y un dato que te quería dar que me parece como muy importante. Brasil tiene 23% de personas vacunadas. Pero ¿qué ocurre con la primera dosis? Cuidado, la primera dosis sola no es protectora, o por lo menos no es totalmente, protectora. Exactamente, necesitas la segunda dosis. ¿Sí? Entonces, este es un tema muy complicado que están viviendo en este momento, y fíjate vos que con la segunda dosis solo tienen 10%. Mirá la distancia que existe. Esto es lo que te da un poco la pauta, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo. Y otro dato que también me parece muy importante, se hizo un estudio en Brasil, más precisamente en el estado de San Pablo, que lo organizó el Butantan, en una ciudad pequeña que se llama Serrana. El resultado más notable de esa, vacunaron a todo el mundo en esa ciudad. Por encima de los 18 años, por debajo de los 18 años no se puede vacunar. Por encima de los 18, a todo el mundo vacunaron. ¿Qué pasó? Cuando llegó al 75% se produjo la inmunidad de rebaño. La famosa inmunidad de rebaño, o sea, aquel punto en que queda prácticamente toda la población protegida. Clarísimo. Eleonora Gosma, qué privilegio haberte tenido hoy con nosotros. Siempre impecable y con información de primerísima calidad que te agradecemos enormemente. Te mandamos un beso muy grande.
Un abrazo muy grande para ustedes. Eleonora Gosman aquí, un privilegio. Miren la información que dio. Ojo con la Copa América, ojo. La pausa no se vaya, porque tenemos más para compartir con todos ustedes aquí en El Corresponsal.